resucitó. Y Jesús resucitó de los muertos. Y es entonces que desde ese día, todas las iglesias, desde la primera iglesia, comenzaron a decirle al domingo, el día del Señor. Porque es el primer día. Lo primero para Dios, no lo último. En la antigüedad solíamos darle lo último, pero ahora, iglesia, le damos lo primero al Señor. Y es entonces que el fundamento bíblico que hace que nuestra fe siga viva, que nuestra fe abunde, que nuestra fe crezca, mi estimado hermano, es la resurrección. Yo te digo, campeón, hoy en esta mañana podríamos hablar de diferentes líderes mundiales que tuvieron un impacto, y de ellos hay muchísimos. Podemos hablar de Buda, de Mahoma, podemos hablar incluso de Adolf Hitler. Líderes, mi estimado hermano, que se levantaron para poder decirle al mundo entero que si sigues su doctrina, entonces vas a estar bien. Pero ninguno de ellos ha podido resucitar de los muertos. Conoces y puedes conocer la tumba de cada uno de estos hombres. Sin embargo, muchos hombres viajan a Jerusalén para poder mirar cuál es el lugar donde a Jesús enterraron. Y esa tumba está vacía. Es entonces, iglesia, que hoy en esta mañana quisiera que juntos miremos el poder del Dios del cielo. Hoy es el domingo de resurrección. Un día como hoy Jesús resucitó, mi estimado hermano, y quiero que lo tengas en cuenta para siempre. Amén. Esa es la razón por la cual quisiera motivarte hoy en esta mañana a que comprendas por qué resucitó Jesús. ¿Debido a qué resucitó Jesús? Y es nada más y nada menos gracias al Espíritu del Dios del cielo. Aleluya. Es por eso, iglesia, que hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos y vamos a leer lo que Dios busca decirnos a través de esta predicación. Y es que el Espíritu de Dios levantó a Jesús. He titulado esta predicación, el título de aquel que levantó a Jesús. Abre tu Biblia, por favor, Romanos capítulo 8, versos desde el 10 hasta el 17. Aleluya. Y Dios dijo que se haga la visión. Aleluya. Y se hizo la visión. Romanos 8, 10 al 17 dice así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, o deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. El Espíritu de aquel que levantó a Jesús. Mira lo que nos dice nuestra escritura. Este es Romanos escribiéndole la carta Pablo escribiéndole la carta a los romanos. ¿Sabes qué iba a decir? Iba a decir que este es los romanos escribiéndole una carta a Pablo, pero no, me equivoqué, iglesia. Y con eso te muestro cuán falible soy. ¿Cuán falible puedo ser, mi estimado hermano? Y al respecto, te quiero decir que la Biblia está haciendo hincapié en algo sensacional, en algo que es único y es algo que no debes olvidar. Algo que tienes que tener en cuenta, campeón, es que la Biblia nos dice, mi estimado hermano, que nosotros, nos dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La Biblia nos está diciendo que somos muertos, que nuestro cuerpo, mi estimado hermano, tiene un fin, tuvo un inicio y tendrá un fin. Es entonces que aquí la palabra de Dios, iglesia, nos muestra, mi estimado hermano, que el Espíritu de Dios tiene poder. ¿Pero tiene poder para qué? Para dar vida a aquello que se está muriendo. Pero para poder comprender esa vida, es necesario primero que comprendamos, mi estimado hermano, el proceso de la muerte. Cada uno de nosotros, mi estimado, tiene un cuerpo que va a morir. Amén. Cada uno de nosotros, me dice, pastor, yo tengo 5 años, no creo. Yo te digo, mi estimado hermano, cada uno de nosotros llegará un momento, nadie lo sabe, ninguno de nosotros, solamente Dios, mi estimado hermano. Y hoy en esta mañana quisiera que juntos comprendamos, campeón, la mortalidad del cuerpo. El verso
10 es bastante claro cuando nos dice que el cuerpo está muerto, que hay algo que está matando al cuerpo. Nos está diciendo, nos está revelando cuál es la causa. Yo te digo, campeón, todo tiene una causa. Todo lo que sucede tiene una causa. La muerte ha sido causada por algo y la Biblia nos dice aquí en el verso 10 que la causa de la muerte es el pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y ojo con lo que nos está diciendo aquí. Porque la Biblia nos dice, iglesia, que Cristo puede estar en nosotros. Y esté o no esté, nuestro cuerpo igual va a morir. ¿Estás conmigo en esta mañana? Es entonces, iglesia, ¿por qué nos dice eso? Porque antes de Cristo nosotros pecamos. Porque antes de que Jesús venga a nuestros corazones, pecamos. Lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios es que la destrucción de la carne es por causa del pecado. Y cada uno de nosotros entonces somos hallados culpables. Pero ¿qué es el pecado? La Biblia nos cuenta, iglesia, que en un momento Dios creó al hombre. Y cuando vio al hombre, iglesia, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios le dio una orden. Tomó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol. Y mandó, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Génesis capítulo 2. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La Biblia nos está diciendo entonces que la muerte entra. ¿En qué momento? En el momento de la desobediencia. El pecado, mi estimado hermano, no es que tú simplemente haces algo malo. No, el pecado, mi estimado hermano, es ir en contra de lo que Dios dice. Es ir en contra de lo que Dios llama bueno. Es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Hey, tienes que hacer esto. Si haces lo contrario, eso es pecado. ¿Por qué crees tú que el libro de Santiago, el hermano de Jesús, iglesia, nos dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Porque lo bueno, mi estimado hermano, viene de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el momento en el cual está el joven rico y entonces, maestro bueno, hey, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Si solo hay uno y es Dios. Es entonces, iglesia, que si Dios es bueno, bueno viene de Él. Aleluya. ¿Estás conmigo entonces hoy en esta mañana? Y si lo bueno viene de Él, entonces, iglesia, lo malo es contra Él. Por eso es que Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si es que Dios te dice a ti específicamente lo que tienes que hacer y no lo hace, le es pecado. ¿Estás conmigo entonces, iglesia? ¿Cuán importante es entonces tener en cuenta lo que Dios dice? Cuán importante, campeón, es saber lo que Dios dice. Pero aquí es donde empieza el proceso de la destrucción de la carne. El proceso de la destrucción de la carne, mi estimado hermano, inicia con la desobediencia. La Biblia nos dice que el mismo Santiago nos lo establece en su libro. En el libro de Santiago, la Biblia nos dice en el capítulo 1, los versos 13 al 15, lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia nos está diciendo con esto, campeón, que la concupiscencia es aquello que nos seduce. Y aquello que nos seduce, campeón, es adictivo. Es entonces, campeón, cuando nosotros cedemos a la seducción, esa seducción se presenta. ¿Por qué? Porque se nos seduce de acuerdo a algo que sabe Satanás que nosotros podemos caer. Es entonces, iglesia, la Biblia nos está mostrando aquí que hay una adicción hacia el pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han conocido a alguien que es adicto a cortarse? En los años 90, iglesia, inicios de los 2000, comenzó esta adicción a cortarse en los adolescentes. Esta adicción a que comenzaban a hacerse tajos y a sangrar y sangrar y sangrar. Y se cortaban se cortaban y Tú y yo ahorita me estás viendo como pastor, ¿qué está hablando? Eso es una tontería. Claro que es una tontería, yo también lo veo igual. Pero ¿sabes una cosa, campeón? Aquel que lo hace porque se ha hecho adicto a cortarse. Porque hay una sensación que solamente él siente. Porque si tú te cortas, ¿sabes qué es lo primero que vas a hacer? Te vas a ir al hospital para que te cures. Sin embargo, esta adicción se da porque algo raro comienza a pasar en el cerebro. Y entonces, iglesia, allí cuando se abre una puerta hacia esa adicción, entonces la seducción viene por allí. Entonces, cada uno de nosotros
que tiene un diferente pasado. Hay una puerta diferente de seducción. Y esa seducción, mi estimado hermano, lo que busca hacer, campeón, es que se establezca en tu vida. Lo que busca esa seducción, ¿sabes qué es? Es hacer que el pecado entre. Es una puerta, campeón, que tienes que cerrar, pero la Biblia nos dice que el pecado busca mantenerla abierta. ¿Estás conmigo en esta mañana? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el momento en el cual están Caín y Abel juntos. Entonces Abel mata a su cordero. Caín está, bueno, yo lo hago más tarde, lo hago mañana, lo hago la otra semana. Y cuando lo quiere hacer, la Biblia nos dice que Dios no ve bien su ofrenda. Entonces en ese momento Caín se molesta. Y entonces, Dios, ¿por qué no? Seguro Dios está comparando mi ofrenda con la de Abel. Tengo la solución. Ya sé. Voy a matar a Abel. Y entonces Dios le dice, Caín, ¿qué te pasó en el cerebro? Algo anda mal. Le está diciendo, si bien hiciereis, vas a ser enaltecido. Pero con todo le dice Dios, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta, mostrándonos a nosotros, mi estimado hermano, que el pecado también toca, que el pecado busca seducirnos, que el pecado busca la concupiscencia, que es la llave para poder entrar, campeón. Y es entonces que tienes que deshacerte de esa llave. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que absolutamente todos, iglesia, tenemos esa puerta. Es entonces, campeón, que cuando nosotros abrimos esa puerta, entonces el proceso de muerte se instala. Y la realidad de la humanidad es que el proceso de muerte ya se instaló. Nuestro cuerpo va a morir un día. Ese cuerpo, mi estimado hermano, que fue creado por Dios para ser santo, lamentablemente no lo logró. El cuerpo, mi estimado hermano, no lo logró. Entonces, iglesia, la Biblia nos dice que andábamos muertos en nuestros pecados. Que el pecado, mi estimado hermano, lo que busca hacer es matarnos. Pero es todo un proceso, iglesia. Es todo un proceso. Gloria a Dios, porque Dios lo vio como un proceso. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que iba a morir. Entonces él come el fruto, pero no muere. Oh, no he muerto. No, sí murió. Porque cuando Dios viene, él se siente lejos de Dios. Y en vez de acercarse, huye de él. La primera muerte que se da cuando uno peca es espiritual. Lo he visto en jóvenes, iglesias, en jovencitas que después de haber tomado una mala decisión se me hace, pastor, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Porque moriste. Porque es un suicidio espiritual entregarse al pecado. Porque es una muerte, campeón, que empieza espiritualmente para después materializarse con el cuerpo. Es entonces, iglesia, que cuando la Biblia nos habla de esto al respecto, nos dice que la muerte empieza con la muerte espiritual para después materializarse en la muerte corporal. Hoy en esta mañana, iglesia, todos nosotros estuvimos muertos espiritualmente y pasamos entonces así a vivir la consecuencia de esa muerte espiritual en nuestro cuerpo. Es entonces, iglesia, que gloria a Dios que el proceso de la muerte corporal demora todavía un tiempo y dándonos así Dios la oportunidad de ¿qué? De poder vivificar el espíritu. Pero aquí hay un problema, iglesia. Aquí hay un problema. Yo te digo, una de las teorías es que cuando Adán y Eva caen en pecado, campeón, Dios estaba esperando, vamos, Adán, vamos, arrepiéntete, Adán. Vamos, Adán, pide perdón, Adán. Adán, reconoce tu... Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra. Dios estaba esperando que se arrepiente, iglesia, pero no lo hizo. El problema con esto, iglesia, el problema de la muerte en nosotros es que puede llegar un momento en el cual nos acostumbramos a pensar en eso y lo vemos como algo normal. Lo vemos como algo normal, mi estimado hermano. ¿Sabes? Estaba leyendo algunos libros al respecto de jóvenes. ¿Sabes? Siempre he leído al respecto de juventud. Me preparaba siempre para los campamentos de adolescentes. Y leían varios libros, iglesia, donde algunos médicos y psicólogos llaman a la masturbación algo normal. Llaman al homosexualismo algo normal. Llaman al adulterio algo normal. Yo estaba pensando, ¿cómo pueden llegar a esto, iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo entonces? No, eso es normal. Mira, el cuerpo puede pecar, pero tu espíritu va a estar bien. Tu espíritu. No, campeón. Si el cuerpo peca, es consecuencia de la muerte espiritual. Es entonces que allí hay un problema. Que no podemos llamar normal a lo que Dios llama malo. Isaías
lo explica de esta forma porque eso específicamente le pasó al pueblo de Dios, iglesia. Isaías capítulo 5, versos desde el 20 hasta el 23. Isaías le dice al pueblo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto es entonces lo que está pasando aquí, en nuestro mundo real. Que ahora el mundo ya no llama malo a lo malo, ahora lo llaman normal. Lo llaman como la nueva normalidad, como que no, ahora simplemente hay un nuevo cambio, entonces ahora es tu nueva normalidad. Hombres que se quieren vestir de mujeres y entonces no, es la nueva normalidad. Mujeres, mi estimado hermano, que debieron crecer como esas damitas tan refinaditas, arregladitas, y entonces llegan a la adolescencia y un día comienzan a hacer músculos y entonces a cortarse el pelo corto y ahora se ven como unos pequeños bulldogs. Bastante raro, iglesia, pero ¿sabes cómo le llaman la nueva normalidad? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque se instala en ellos el hecho de pensar que si voy a morir, tengo que aprovechar. Tengo que vivir como yo quiero. Un día voy a morir, tengo que disfrutar y punto. Entonces piensan que simplemente se muere y se acaba todo. Esa es la mentira de este mundo, campeón. Entonces, iglesia, lo ven como algo normal. ¿Sabes tú, mi estimado hermano, que en los años 70 un grupo colectivo de médicos en Estados Unidos determinó en una investigación que el homosexualismo es un trastorno psicológico? Un trastorno psicológico, mi estimado hermano, en el que un hombre ya no se ve como mujer o una mujercita ya no se ve como mujer, sino se ve como hombre. Entonces, eso es bastante raro. Eso es un trastorno psicológico, iglesia. Es como el trastorno anoréxico. Como el momento en el cual esta señorita se mira frente al espejo y comienza a pensar: ¿por qué estoy tan gorda? ¿Por qué me veo tan así? Piensa que pesa 200 kilos cuando en realidad pesa 50. Y entonces comienza a mirarse cada vez más grande. Y entonces los médicos dicen: no, eso es un trastorno psicológico. Es un trastorno psicológico. Y entonces la chica dice: ok, entonces necesito ayuda. Sin embargo, a una persona que está sufriendo de homosexualismo en el país de mi esposa, que es Holanda, campeón, escuché de la esposa del pastor Peter Mayor que en su momento comenzaron a levantarse ciertas instituciones establecidas, que nacieron de diferentes iglesias cristianas allá en Holanda para poder ayudar a los chicos que tenían inclinaciones homosexuales. Y adivina que se los prohibieron. ¿Por qué? Porque les dijeron: no, eso es normal. Dejen a los chicos ser como ser. No los toquen. Se los prohibieron por ley. Entonces, lo que era trastorno, iglesia, al tiempo, un grupo de médicos homosexuales dijeron: no, eso no es una enfermedad. Es algo normal. ¿Te imaginas tú, campeón, decirle a una chica: no, tienes que ser como lo que te sientes? Me siento como una chica de 200 kilos y entonces mejor ya no como, mejor todo lo que como lo vomito. Y, sí, hazlo, sí. Oye, no, pero te ves esquelética. No, pero yo me veo como que peso 200 kilos. No, pero no, está bien, no, sí, haz lo que sientes. Haz lo que sientes. Si llevas a una persona a hacer lo que siente, la estás llevando a la muerte. La estás llevando a la muerte. Mientras el mundo lo llama normal, ¿sabes qué es lo que Dios dice de eso? Dios dice que es una perversión, iglesia. Una perversión, un daño en la mente. Por supuesto que es un trastorno psicológico. Hay algo que no anda bien en la mente. Por eso la manera de pensar es tan importante. Hace un tiempo hicimos un estudio bíblico al respecto de nuestra manera de pensar. Y es entonces, iglesia, yo te digo hoy en esta mañana, que si Dios a algo lo llama malo, es porque es malo. Si Dios a algo lo llama bueno, es porque es bueno. Dios dice que es bueno, iglesia, que estemos juntos en familia. Amén. Dios dice que es bueno que vengamos a la iglesia y alabemos su nombre. Amén. Dios dice que es bueno que nos demos un tiempo para orar. Amén.
Dios dice, iglesia, que leamos nuestras Biblias diariamente. Amén. Es entonces, campeón, yo te digo, lo que Dios dice es bueno. Lo que Dios dice que es malo, entonces es malo. Tómalo como tal. ¿Por qué Isaías dice, ay de aquel? ¿Sabes por qué ay de aquel? Porque un día viene la ira. Y el día de la ira será tremendo. Iglesia, Romanos capítulo 2, verso 5. La Biblia nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Tu corazón no arrepentido. En tal sentido, campeón, cuando morimos espiritualmente, ¿sabes qué dijo Dios? Dios dijo, quiero darles vida de nuevo. Quiero darles vida de nuevo. Y si ustedes en ese cuerpo mortal pueden mantener el espíritu de vida, entonces vendrá un cuerpo celestial. Es la promesa, campeón. Primera de Corintios, capítulo 15, iglesia, nos lo explica en el verso, los versos 52, 53, 54, 55. No lo voy a leer, pero estúdialo. La Biblia nos dice que esto corruptible se tendría que vestir de incorruptible. Pero primero, iglesia, tenemos que tener el espíritu de Dios. Es entonces, iglesia, que vamos al segundo punto, que es la vida del espíritu. La Biblia nos dice, iglesia, que Jesús pronunció estas palabras estando con los discípulos, diciéndoles a ellos en el libro de Juan, capítulo 6, verso 63, lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu de aquel que levantó a Jesús es el espíritu de Dios Padre. Es el espíritu del Padre Celestial que lo que busca hacer, ¿sabes qué es, mi estimado hermano? Darnos vida otra vez. La Biblia nos dice en el verso 14 de nuestro texto principal algo único, iglesia. Nos dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, quiero que te des cuenta hoy en esta noche que el Espíritu de Dios es aquel que sabe hacia dónde nos lleva. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué nos depara del futuro? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, sabemos? Pero sabes, como no lo sabemos, hay momentos en los cuales hubiéramos querido saberlo. Y esa es la razón por la cual muchos confían en los horóscopos o esta clase de sortilegios que buscan decirle al hombre qué va a ser de su futuro. Yo te digo, campeón, mi estimado hermano, cada vez que te preocupa el futuro, ven a las manos de Dios, porque Él sabe qué es de nuestro futuro. La Biblia nos está declarando aquí, mi estimado hermano, en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En tal sentido, la Biblia nos está diciendo que el Espíritu sabe a dónde nos lleva. El Espíritu conoce, mi estimado hermano, el principio y el fin. El Espíritu de Dios sabe, mi estimado hermano, hacia dónde busca transportarnos. Él sabe todo lo que nosotros queremos. Él sabe todo lo que nosotros anhelamos. Pero anhelamos cosas buenas, pero no conocemos el camino. Por eso nos pide a ti y a mí: déjate llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, iglesia, aquí hay algo especial, que el Espíritu de Dios es un guía. Y si es un guía, iglesia, ¿sabes qué significa? Significa que hay diferentes caminos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido de viaje a lugares desconocidos? Amén. Hemos ido de repente, bueno, yo cuando era adolescente fui de viaje al Cusco y entonces nos pusieron un guía. Pero la ciudad es grande. Si caminas simplemente por caminar, te pierdes. Entonces, con la ayuda del guía, conoces el camino. ¿Qué significa esto, iglesia? Que si Dios nos quiere dar guía, nos está mostrando algo especial. Que hay diferentes caminos en el mundo, pero solo uno lleva a la salvación. Solo uno. Y como ese camino es desconocido para el hombre, la Biblia nos dice que su espíritu sí lo conoce. Y lo que Él quiere hacer es guiarnos. Es guiarnos. Segundo, iglesia, el Espíritu de Dios tiene un poder único. La Biblia nos dice, iglesia, en el verso 13 lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nos está diciendo con esto, ¿sabes qué? Que el Espíritu tiene el poder para hacer morir las obras de la carne. Que entonces, iglesia, que cuando vienes a la presencia de Dios y le buscas con todo el corazón, campeón, esa concupiscencia, aquella inclinación, aquel camino de seducción que nos busca llevar hacia el pecado, Dios dice: mi espíritu tiene el poder para acabar con ello. Mi espíritu tiene el poder para hacer de ti alguien diferente y puedes decirle no al pecado. Que cuando esta clase de seducción venga y te, wow, yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en Argentina con el pastor Jorge Leiva, y entonces justo había pasado lo del pastor Eber Falk, de las situaciones difíciles que este hombre había vivido.
al final salió de nuestras iglesias, salió del compañerismo. Pero recuerdo muy bien que el pastor de Juan Pablo Carde, líder de Argentina, decía a todos los pastores que estábamos aquí: hey, no te creas que eres un Brad Pitt, hey, no te creas que eres un Tom Cruise, que cuando viene una chica y te dice, oh, qué guapo, oh, vamos a tomar un café, oh, vamos a un hotel. No te creas tú que lo hace porque eres guapo. Lo hace porque quiere robarte la vida espiritual que Dios te ha dado. Es entonces, iglesia, que la Biblia nos está diciendo que es a través de su espíritu que tú puedes decir no. Que es a través de su espíritu que tú puedes decir, eso yo no lo voy a permitir. Es entonces, iglesia, que hoy en esta mañana te digo, el poder del Espíritu de Dios es único. Aleluya. Ese poder, ese espíritu que tú estás buscando. Pastor, yo no sé por qué las tentaciones, pastor, son tan fuertes. Pastor, yo no sé por qué a veces pareciera que el pecado es más fuerte que yo. ¿Sabes por qué, campeón? Porque no le das vida al Espíritu, porque no has permitido que el Espíritu de Dios venga a ti aún. He visto muchos jóvenes, iglesia, incluso adultos también mayores, que se han involucrado en diferentes clases de pecados. Y entonces, pastor, no sé por qué hago esto siempre. No sé por qué hago esta situación. ¿Sabes por qué? Porque falta la guía del Espíritu de Dios. Porque falta el poder del Espíritu de Dios. Ese Espíritu, campeón, que tuvo el poder de levantar de los muertos a Jesús, al Hijo de Dios. Es Él quien busca vivificar nuestras vidas. ¿No nos dice eso acaso el verso 11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también los cuerpos mortales. Ojo, parece una contradicción, porque nuestro cuerpo va a morir, pero Él dice, lo va a vivificar. Y cuando mueras, tendrás un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque lo dijimos en la predicación sobre el cuerpo y el espíritu. ¿Recuerdan? Que en sí el cuerpo es como la vestimenta del espíritu. Es entonces que hoy te digo en esta mañana, campeón, que la Biblia nos dice que aún en este cuerpo que va a morir, lo que Dios busca hacer es darnos el espíritu de vida para que puedas decir no al pecado. Para que cuando alguien te diga, oye, no, mira, te digo, ¿sabes qué? Miente por mí. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no está bien. No, pero es que es una mentira piadosa. No, no es una mentira piadosa. Es una mentira y punto. Aleluya. Entonces, iglesia, la Biblia nos está diciendo que ese es el espíritu que Dios quiere darte a ti y a mí. Que ese es el espíritu que Dios busca que more en ti y en mí. Que ese es el espíritu que Dios busca, campeón, para que tú puedas vencer al pecado. Ese es el espíritu que Dios busca darte. Para ello, campeón, necesitas venir a Dios. ¿Sabes qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros venimos a Él, nos hacemos deudores. Y si no queremos venir a Él, igual somos deudores. La Biblia nos lo explica, iglesia. Amén. A través del verso, ¿dónde estás? En el verso 12 nos dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, nos dice la palabra. Tenemos una deuda. Y una deuda, mi estimado hermano, es aquella que nosotros obtenemos cuando hemos obtenido el favor de alguien. Y entonces estamos en deuda con esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes saben del idioma portugués. Cuando tú haces algo en Brasil o en Portugal, haces algo por alguien, le haces un favor a alguien y le dices gracias. En realidad en portugués, ¿sabes cómo se dice? Se dice muito obrigado. Es como decir, estoy obligado contigo. Estoy obligado a devolverte el favor. Eso es lo que significa lo que estoy queriendo decirte. Que somos deudores, campeón. Que incluso cuando éramos enemigos de Dios, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo en forma corporal para morir por ti y por mí. En tal sentido, ¿por qué estamos en deuda? Porque nuestros pecados nos pusieron en deuda con Dios y había que pagar un precio bastante alto, mi estimado hermano, un precio, mi estimado hermano, que era un sacrificio, pero el problema es que nuestros sacrificios no alcanzaban, iglesia. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús hizo esto, Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15, nos dice esto. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En tal sentido, iglesia, la muerte de Jesús en la cruz es el triunfo del ser humano que se acerca a Dios cuando dice: mi Dios, estoy en deuda contigo. Estoy en deuda contigo. Es cierto, estamos en deuda con Él. Y Dios ha dicho que sí tenemos una forma de pagarla. Pero esta forma de pagarla ahora sí nos alcanza. Antes no nos alcanzaba. El precio del pecado no nos alcanzaba, iglesia, porque era un precio de justicia y tenía que pagarse con vida, vida por vida. ¿Recuerdas? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, ahora, cuando Jesús paga el precio, estamos en deuda con Él. Míralo así, estamos en deuda con Él. ¿Cómo le piensas pagar, pastor? ¿Qué dice Dios al respecto? A eso iba. Porque para poder pagar una deuda tenemos que saber cómo pagarla. Amén. ¿Estás conmigo? Es entonces, ¿sabes qué está diciéndonos Dios a través de nuestro texto principal? Nos está diciendo, iglesia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, iglesia, lo que Dios está diciendo es: permite que el Espíritu de Dios viva en ti. ¿Cómo? Con una decisión. No nos está pidiendo más, iglesia. Nos está pidiendo una decisión. La decisión de decirle a Dios: mi Dios, ven. Ven, quiero que estés aquí. Dios está diciendo: la manera de pagar nuestra deuda con Jesús es vivir espiritualmente. Vivir una vida espiritual, alimentarnos constantemente. Su espíritu, iglesia. Y el espíritu te da testimonio. Nos está diciendo la palabra de Dios de que así se tiene que hacer para mostrar que esa deuda ya la estamos cancelando. La Biblia nos dice, iglesia, en el verso 16 lo siguiente: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos una deuda, míralo así, ya no con el pecado, ahora con Jesús. Ahora con Jesús estamos en deuda con Él. Yo me siento en deuda con Él. Cada mañana que vengo a orar, le digo a Dios: Padre, moriste por mí en la cruz. Este viernes, el viernes, ¿qué pasó? Que fue el viernes de la crucifixión, que en teoría es el recuerdo del día mismo que crucificaron a Jesús. Estaba aquí en la mañana orando y le dije a mi Dios: Padre, lo hiciste. Nada te obligó a hacerlo, pero lo hiciste. Gracias. 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 Viviré agradecido por lo que Él hizo siempre. Su muerte en la cruz no fue un juego, mi estimado hermano. Fue algo real. Fue algo que Él quiso hacer por amor a ti y por amor a mí. Es entonces que la Biblia nos dice, iglesia, que Él quiere darnos vida. Si la Biblia nos dice que Él da testimonio de que así funciona, nos está diciendo entonces: decide por mí. Decide vivir junto a mí. Decide que el Espíritu vivifique tu ser, pidiéndole a Él su Santo Espíritu. ¿Sabes tú, iglesia, que Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará su Espíritu Santo? Es entonces, iglesia, que necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos su presencia. Aleluya. Entonces, te digo, Él quiere darnos vida. Verso 11 otra vez: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira lo que está diciendo: vivificará. No está diciendo vivifica en presente, sino lo está diciendo en futuro. Vivificará nuestros cuerpos. Vivificará hacia el futuro. Vivificar. ¿Por qué no en el presente, pastor? Porque eso se da después de que hayamos tomado la decisión por Él. Es entonces que hoy lo que Dios busca en ti y en mí es
Cuando tomas la decisión, entonces te vas a dar cuenta de que esa vivificación, que esa llenura de vida, Dios la puede establecer en tu vida. Otra vez, Juan capítulo 6, iglesia. Entonces, verso 63 nos dice esto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son esas palabras las que se grabaron aquí. Son sus palabras, iglesia, las que tienen el poder para darnos vida. Es entonces que hoy, en esta mañana, son sus palabras. Vivimos por su palabra. Es su palabra la que nos llena de vida, iglesia. Y además también la que nos permite vivir la herencia. La herencia del Padre. La Biblia nos habla sobre su herencia en el último verso que hemos leído. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia, iglesia, es una gloria. Y la Biblia nos dice que nosotros podemos vivir de gloria en gloria. ¿Estás conmigo? De victoria en victoria. Dios te ama. Entonces necesitas al Espíritu de Dios. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo: no te rindas. No te rindas, mi estimado hermano, de lo que necesitas. No te rindas, pues necesitas a Cristo Jesús. Verso 17, iglesia, nos muestra aquí otra vez. Mira, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente. La Biblia nos está diciendo que va a haber un padecimiento. Que yo te digo, campeón, que cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos está mostrando tanto a ti y a mí que van a haber padecimientos. Nos está diciendo que de cierto tiempo en cierto tiempo pasaremos o viviremos cosas que son medio complicadas. Que en realidad esta vida, campeón, será una lucha por saber si vas a decidir vivir en el espíritu o en la carne. Y ese padecimiento no es solamente tuyo. Ah, pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Porque usted supiera lo que estoy viviendo, entonces entendería. No, sí te entiendo. El punto es que lo que tú estás viviendo es para llevarte a una decisión: o lo carnal o lo espiritual. O lo carnal o lo espiritual. Pastor, no me gusta el padecimiento. Yo quiero vivir en el espíritu. Yo quiero el espíritu de Dios, pero no quiero los padecimientos. En tal sentido, le estás diciendo a Dios: quiero el regalo. Quiero que me des mi regalo, pero me quiero seguir portando mal. Es como con los hijos. Yo tengo a mis lindos niños. Y entonces hay momentos en los que se portan mal y pierden el regalo. Estábamos en el cumpleaños de Hannah y vino uno de nuestros vecinos que estaba medio revoltoso, y entonces le dije: mi estimado, una más y te vas de mi casa y no comes el delicioso postre que hemos preparado. Y él me dijo: ya, señor, está bien. Y entonces me voy a la cocina a servir algo y entonces lo encuentro haciendo revoluciones de nuevo. Entonces le digo: ponte los zapatos y retírate. No, pero retírate. Chao. ¿Adivina qué? Se puso los zapatos y se fue. Porque así funciona, iglesia. Y luego le estaba pensando que yo soy malo y bla, 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 bla. Lo llamé y le dije: ven. Le invité un vaso de yogur y le dije: quiero que entiendas algo. Esta vida tiene consecuencias cuando nosotros desobedecemos. Y lo que pasa mucho aquí en mi país es que los niñitos los tratan como que siempre son dignos de recibir algo. No, te digo, campeón, hay niños que no merecen nada. Pastor, no, qué duro, no sea duro. Lo siento, pero es necesario enseñarle la lección. Lo que merece es que aprenda la lección. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Cuántas veces hemos estado en el parque? Ven, ven, que te voy a castigar. Ven, por favor, que si no te castigo. Ven, hijito lindo, que si no te voy a castigar, lo voy a llamar al cuco. Ven, ven. La palabra ven empezó a las 4, son 6:30 y sigue diciendo ven, 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 ven. Y el niño ya le pegó a otros 4 niños, ya se cayó de cabeza de la bajadita, etcétera, etcétera. Yo te digo, mi estimado hermano, si no lo educas, no va a ser digno de recibir lo que Dios quiere darle.
Y la Biblia nos dice que Dios quiere educarnos a ti y a mí a través de disciplina. Es entonces, iglesia, disciplinémonos. Disciplinémonos. Busca llenarte del Espíritu de Dios. Lee su palabra cada día. Ora cada día. Ven a la iglesia cada vez que haya servicio. No, pastor, pero es que hay inmovilización. Anda contra las normas de este mundo, mi estimado hermano. ¿Sabes para qué? Para que te llenes de lo que Dios busca darte. Este mundo puede decir mil cosas. Yo seguiré predicando, campeón, mientras este mundo diga no. Seguiré predicando. Ustedes lo han visto. Pastor, pero que usted tiene el beneficio de vivir al frente de la iglesia. Por supuesto, campeón, porque ese siempre ha sido mi sueño. Si es posible vivir al costado de la iglesia. Desde que soy discípulo, mi sueño ha sido vivir al lado de la iglesia. Lo más cerca de la iglesia. ¿Por qué? Para estar siempre allí sirviendo a Dios. Yo no sé si es que ese es tu anhelo. Si lo es, habla con Dios. Y dile, Señor, ayúdame a encontrar algo cerca de la iglesia. Ayúdame, mi Dios. Y entonces así no vas a tener queja ni excusa. Haya tiempo de servirle. Testifica, mi estimado hermano. Testifica. Hay gente en las calles que te necesita. Testifica. Y no, pastor, la vez pasada testifiqué a un chico y la verdad que me comenzó a hablar al respecto de Mephoseth Shammah. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué es un dios egipcio? Ok, si empiezas y dile, ok, nos vemos en otro momento. Yo vengo a hablarte de un Dios que es todopoderoso, más que Mephoseth Shammah. Yo lo acabo de inventar ese nombre, no sé si existe, ok. Pero hay gente así. Hay gente que por tratar de salir del camino, y no, pero yo también conozco a Rakusei Shimulaka. ¿Qué es Rakusei Shimulaka? El que glorificaba al Dios Sol. ¿Sabes una cosa, campeón? No empieces con excusas, porque Dios lo que busca hacer es sanarte. Pero tú lo único que buscas hacer es encontrar excusas para seguir pecando. Entonces, testifica. Si te parece muy difícil, dile, ok, un día estarás delante de Cristo y espero que lo que tú sabes te sirva para quedar libre en el juicio. Chao. Punto. No tienes que entrar en detalles. No tienes que ir y decir, mira, que no, que eso es falso, que la Biblia dice. Porque hay momentos en los cuales te vas a enfrentar con gente que lo único que hace es simplemente querer en contra. Ok, sí, contra ese espíritu, campeón. Lo único que hay que hacer es, ok, espero que lo que sabes te sirva en el día del juicio. Chao. Te vas. Punto. Pero le dejaste la palabra. Le dijiste que comience a pensar en el día del juicio. Y díselo con seguridad. No, en el juicio, chao. No. Un día, tú y yo estaremos parados frente al trono de Dios para el día del juicio. Es entonces, iglesia, que es el Espíritu de Dios quien nos mueve a hacer todo esto. Y hoy en esta mañana te digo, es ese Espíritu quien busca darnos vida y vida en abundancia. Espero de verdad que esta predicación te ayude, porque lo que necesitamos el día de hoy es a ese Espíritu de Dios, es al Santo Espíritu, al Espíritu Santo, que hizo que Jesús resucite de los muertos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su Espíritu. Aleluya. De repente estás con nosotros en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, bueno, muchísimas gracias, mi Dios, por este momento especial. Gracias por tu palabra, Divino Salvador. Gracias por tu guía. Gracias porque es usted, mi Dios del cielo, aquel que busca que nuestras vidas se vivifiquen, mi Dios, a través del poder de su Espíritu Santo. Le pido, eterno Salvador, que en esta mañana venga, mi Dios. Y si hay algún argumento que quiera oponerse a usted, mi Dios, yo lo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Si hay algún espíritu, mi Dios del cielo, que busque ir en contra de usted, Padre, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro vida para todo aquel que busca vivificarse en su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido hoy en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Nadie se mueve, nadie habla. Estamos juntos hoy en esta mañana. Era para que no te duermas, aleluya. Es entonces que a lo que voy hoy en esta mañana es indicarte y decirte que vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo que tiene una puerta hacia el pecado. Un cuerpo, mi estimado hermano, que en su momento abrió esa puerta para disfrutar de algunos deleites del pecado, pero miró que la muerte entró. El problema es que cuando cierras la puerta, ya no puedes quitar a la muerte de tu ser. Entonces, todos vamos a
día vamos a morir, mi estimado. Y Dios ha determinado al hombre que muere una sola vez y después de la muerte vendrá el juicio. Un juicio donde Dios mirará qué hicimos con nuestra vida. Sin embargo, mi estimado hermano, cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, Dios vio que habíamos perdido toda esperanza. Entonces Dios se hizo hombre. Vino para pagar el precio del pecado. Pagó nuestra deuda, mi estimado hermano, con el Padre. Pagó nuestra deuda con el santo Dios del universo. ¿Sabes qué pasó después? Resucitó de los muertos por causa del Espíritu de Dios. Y es el mismo Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Aquel que Dios busca que entre en tu vida. Aquel que Dios busca que entre en tu corazón, que entre en tu mismo ser. Porque, mi estimado hermano, nosotros sin el Espíritu de Dios estamos muertos. Es entonces que la Biblia nos dice en el verso 16 de nuestro texto principal: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En tal sentido, campeón, ¿qué significa? Que si estamos muertos espiritualmente, el Espíritu de Dios no puede hablar a nuestro espíritu. Pero si nacemos de nuevo, entonces tendremos vida espiritual. Y eso es lo que Dios busca en ti y en mí. Que su Espíritu Santo nos dé constantemente vida espiritual. Por esa razón necesitas nacer de nuevo. Cuando nos entregamos al pecado, morimos espiritualmente y el Espíritu de Dios no tiene nada que hacer. Pero cuando nos arrepentimos y venimos ante Él, le decimos: Padre Celestial, perdóname de mis pecados. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Le estamos diciendo al Dios del universo: Dios, estoy arrepentido, no quiero más esa vida. Renuncio a esa vida, renuncio a esos pecados, renuncio a todos esos sentimientos, renuncio a todo eso y decido entregarme a usted. Entonces, la Biblia nos dice que nacemos espiritualmente y a través del Espíritu de Dios tenemos comunión con Dios. Dios nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que ese Espíritu nos vivifique. Hoy en esta mañana, tú estás muerto en tus pecados. Estás muerto. Sientes que hay culpa, sientes que la depresión te acaba, sientes que el sentimiento de culpa te aplasta. Pero hoy en esta mañana Dios quiere limpiarte, Dios quiere vivificarte. Para ello tienes que arrepentirte. No, pastor, pero es que eso es normal. No, no es normal. Dios lo llama perversión. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno o llama bueno, y a lo bueno llama mal. Ay de aquel, dice Dios. ¿Por qué? Porque en el día de la ira no habrá perdón. Mientras ese día no llegue, tienes la oportunidad. En esta mañana, campeón, arrepiéntete de tus pecados. Dios te ama. Si ese eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Nunca antes lo habías hecho. Amén. Gracias por ese corazón sincero. Amén. Aleluya. Jesucristo es Dios, iglesia. Jesucristo busca darte vida y vida en abundancia. Acércate a Cristo, mi estimado. Búscale a Él con todo el corazón. Busca a Cristo Jesús. Ok. Todos aquellos que levantaron su mano, de repente nos estás mirando a través del internet. Vamos a hacer una oración hoy en esta mañana. Sabes que eres culpable delante de Dios. Arrepiéntete. Aquel que levantó su mano, te quiero pedir por favor que venga aquí al frente. Ponte de rodillas. Vamos a hablar con Dios. Aleluya. Repita conmigo hoy en esta mañana. Padre Celestial, vengo ante ti en esta mañana y reconozco que he pecado. Soy culpable. Estoy muerto. Pero no quiero. Por eso me arrepiento. Sé que hay una oportunidad. Usted, Padre, envió a su único y amado Hijo a morir en mi lugar, en la cruz, pagar el precio de todos mis pecados. Yo le pido perdón por todo lo que hice y me pongo en sus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Habla ahí donde estás. Los demás, vamos a cantarle a nuestro Dios del cielo una canción. Si tú sabes que necesitas el Espíritu de Dios, ven al altar hoy en esta mañana y dile al Padre: mi Dios, te necesito. Dame su Espíritu Santo. Deme su Espíritu Santo. Lléneme el corazón con su Espíritu, que tanto lo necesito. Porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Entonces pídele al Padre Celestial
Mi Dios, reaviva mi espíritu. Yo he nacido, yo soy cristiano, he nacido otra vez, he nacido espiritualmente. Le necesito a usted en mi espíritu. Lléneme con su Santo Espíritu, deme vida conjuntamente con usted. Dios te ama, mi hermano. Los demás, vamos a cantarle a nuestro Dios esta canción. Aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Jesús es Dios, iglesia. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Oh Espíritu del Dios del cielo, gracias Jesús. Aleluya, iglesia. Jesús es Dios. Su Espíritu quiere morar en nosotros. Entonces santifiquémonos, iglesia. Pidámosle perdón, arrepintámonos de lo que hemos hecho. Muchos de nosotros queremos ser llenos del Espíritu, pero hay algunos que toman decisiones erróneas y decisiones de ir en contra de Dios. Entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios puede vivificarte? Ese Espíritu, campeón, quiere vivir en ti, quiere guiarte al 100%, mostrarte a ti que es real. Algunos lo están viviendo, pero Dios quiere para toda su iglesia. Aleluya. Entonces, reordena la situación con Dios. Dile al Padre Celestial: mi Dios, le necesito. Aleluya, iglesia. Vamos a terminar en oración hoy en esta mañana. Padre bueno, muchas gracias, mi Dios, por su amor. Gracias por su ayuda. Gracias por su guía. Gracias por su palabra, mi Dios del cielo, que son espíritu y son vida. Y hoy en esta mañana, mi Dios, su espíritu, mi Dios del cielo, busca entrar a los corazones. Padre bueno, nosotros como iglesia, mi Dios, hemos decidido santificarnos, Padre. Vivir en santidad, mi Dios del cielo, haciendo obedientes a su palabra, mi Dios. Esposas, Padre, que están aquí, Señor mío, sometidas a sus esposos, mi Dios. Hombres, Padre mío, que están aquí, que son esposos responsables de sus familias, mi Dios del cielo. Eso es lo que usted busca, Padre bueno. Yo le pido, eterno Salvador, que hable a su iglesia, que nos llene de su Santo Espíritu, mi Dios. Le necesitamos, Padre. Venga, Señor mío. Es lo que le ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Que Dios los bendiga a toditos. Cuídense muchísimo. Dios les ama.